Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de la 4T. Pues hoy vamos a hablar varios temas muy interesantes y es que vamos empezando a hablar de Alito Moreno. Y es que parece que se empeña en quedar en ridículo a donde sea que vaya. Y este es el caso, ya que esta vez le tocó a Alarraqui, este programa de comedia que hacen en Atypical TV, pues se encargó de demostrar lo incompetente que resulta ser el PRI y al mismo tiempo pues le dio una tremenda humillada a Alito Moreno por presentar su supuesta impugnación ante la elección judicial, ¿no? Diciendo pues que prácticamente están haciendo puras tonterías. Es lo que dio a entender, ¿no? Pero bueno, ese es uno. Y en la otra cosa vamos a hablar de la presidenta, cómo es que exigió que la Suprema Corte de la Justicia debe resolver los litigios fiscales a favor del pueblo, sin ayudar a las empresas. Sabemos que a la Suprema Corte de la Justicia le quedan unas cuantas semanas a Norma Piña y a su pandilla antes de que se retiren definitivamente y dejen de hacer pues un desastre total del sistema judicial, o por lo menos eso esperamos que es lo que pase. Esperemos que haya un cambio real. Pero todo esto lo menciona la presidenta después de que se diera a conocer que en la misma Suprema Corte pues tienen la intención de perdonarle los impuestos a Movistar. Entonces la presidenta fue cuando hizo este llamado, esta exigencia casi a que se pongan las pilas, que dejen algo bueno por primera vez de que hablar antes de que se retiren, ¿no? Y ya por último vamos a hablar de Irán. Parece ser que aún no termina la amenaza. Resulta ser que la idea que Donald Trump sembró, donde habían deshecho o habían destruido totalmente las instalaciones nucleares de Irán, pues eran falsas. Incluso se ha cuestionado mucho por parte de demócratas, han cuestionado porque no hay evidencias de que estas instalaciones pues terminaron destruidas totalmente. Pues parece ser que pues era una mentira de Donald Trump, ya que se prevé que Irán va a seguir desarrollando armamento nuclear, abonando a que vaya a continuar o que vaya a haber una segunda ronda de este enfrentamiento. Esperemos que no sea así. Unos ya estábamos bien contentos con el fin de este conflicto, pero resulta ser que hay una gran alta probabilidad de que continúe. Bueno, vamos a hablar de eso y otros temitas más, pero me gustaría que empecemos con Alito Moreno para ver cómo hicieron quedarlo como un auténtico payaso, pues en el programa de Atypical TV. Y es que este señor Alarraqui, que por cierto no es de agrado de muchos por su forma de expresarse, pero cuando lo usa en contra de gente sin escrúpulos como Alito Moreno, pues hasta uno se ríe bastante, ¿no? Vamos a escuchar. Con respeto y con formalidad, esta es la denuncia, es la impugnación que hemos presentado, primero ante el Instituto Nacional Electoral, que irá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitando la anulación de la elección judicial, de esa farsa, de ese cochinero, de esa simulación que hizo Morena y el gobierno para quedarse con el Poder Judicial. La cara de estúpida. Es que ustedes, porque ustedes salen con su mamada de hoy en la mañana y miren, ya salimos, ¿pero qué hicimos? Ya demandamos. ¿Quién chingados te va a hacer caso, es que hay que levantar la voz, Carlos. Es que uno debe de sumar a otro. Pero ¿quién te va a hacer caso con esa mamada? Pues así de fácil, ¿no? Alarraqui a veces puede acertar cosas buenas, pero la mayoría de las cosas que dice son pura tontería, pura babosada. Pero cuando se trata de tundir a sus supuestos aliados, tal cual es como Alito Moreno, que lo terminó exhibiendo y lo dejó en ridículo total, diciéndole pues que son esas tonterías, o sea, nadie te va a pelar, haz algo productivo, no esas estupideces, no, prácticamente. Pero pues bueno, eso es lo único agradable de su programa de Alarraqui, el hecho de cuando se burla o humilla a sus propios aliados. Bueno, por lo menos esa es mi parte favorita de su programa. En fin, vámonos al siguiente tema. Eso fue algo rápido. Estábamos viendo que la ministra Lenia Batres hace un par de días habría evitado asistir al quórum que se iba a hacer para definir la deducción de impuestos a Movistar.
obviamente frenando totalmente de que le perdonaran los impuestos a esta empresa de Movistar, que por cierto creo que se llama Pegaso. En realidad su nombre de empresa es Pegaso, PCS, SADCV, pero pues muchos lo conocen como Movistar. Entonces, gracias a que no asistió Lenia Batres a esto, pues no se pudo iniciar este litigio, ¿no? Para favorecer a Movistar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy le preguntaron a la presidenta qué opina de este tema, que estuvieron a punto los de la Suprema Corte de perdonarle impuestos a Movistar. A lo que la presidenta respondió que tienen que litigar, pero a favor del pueblo, ¿no? Dice aquí la presidenta Claudia Sheinbaum urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver los juicios fiscales que llevan años detenidos, en los que grandes empresas han evitado pagar millonarios adeudos al fisco mediante el uso reiterado de amparos. Entonces, por lo menos si ya se van a ir, que se vayan con una buena acción o que se vayan con la frente en alto, ¿no? Por lo menos que por primera vez, ayuden al pueblo y no trabajen bajo pues sus aliados o para sus propios beneficios. Bueno, eso fue lo que pasó y hoy fue el cuestionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le preguntaron precisamente esto y esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar. Presidenta, el día de ayer publicamos una investigación del periodista Ricardo Sevilla sobre el caso de la Suprema Corte y esta deuda fiscal de la empresa Pegasus, que entre otras cosas el nombre comercial de esta empresa es Movistar. Movistar, siendo empresa española llegada a México, a través de un proyecto del ministro Javier Lainez Potisek, se le pretende perdonar unos 4.400 millones de pesos. Gracias a la ausencia de la ministra Lenia Batres, pues se impidió que se procediera con una resolución que parecía inevitable fallasen a favor de la empresa y ahora se exige, porque hay que decir y contextualizar que esto ocurre en una segunda sala a sesión privada, que no se transmite en redes sociales, que los ministros no argumentan ante el pueblo de México porque sí se debería de perdonar algo de este estilo y ahora la propuesta es que se pase a la sala principal para que sí sea transmitida, sí se conozcan los detalles. Hay una situación, Reporteros MX se hizo de documentos que comprueban que el año pasado, en mayo de 2024 para ser exactos, se le renovó la concesión a Movistar hasta el 2048. Entonces, ¿qué tanta vale la pena checar, revisar que empresas extranjeras, que no es el primer caso de una empresa española, y está el caso de Iberdrola, que al mismo tiempo también fue beneficiada, protegida en su momento por la Suprema Corte, que últimamente solamente se dedica a ver temas fiscales, como si no hubiera problemas sociales? Es la principal interés predilecto de todavía la antigua Suprema Corte. Preguntarle, pues no valdría la pena que si una empresa extranjera que se le está renovando la concesión a casi más de 2 décadas en nuestro país, se revisara la posibilidad de revocarla o por lo menos que se le cobre los impuestos para que no sucedan este tipo de cosas, sobre todo con esta última oleada de ministros que ya dentro de las próximas semanas estarían abandonando el puesto? Lo primero que hay que mencionar es que en este caso y en otros casos de deudas al fisco, la gran mayoría vienen de periodos previos al presidente López Obrador. O sea, son demandas de gobiernos de hace tiempo, o sea, ni siquiera se puede decir que hubo algo particular del presidente López Obrador. O sea, hay algunas que están desde el 2004 o algo así, y que por los amparos y amparos y amparos y amparos y otra vez amparos y llegan a la corte y se regresan y vuelven a llegar a la corte y se regresan nuevamente y acaban sin pagar. Claro, siguen subiendo sus intereses, ¿verdad? Porque mientras no paguen, así dice la ley, pues suben los intereses de lo que no han pagado. Este es uno de los casos. Que paguen sus impuestos. O sea, tiene que resolver la Corte. Tienen que resolver, ya no pueden estar regresando ahora otra vez a la otra instancia, porque así se la pasan hasta el infinito. Entonces, no, tiene que resolver la Corte.
Y la Corte tiene que resolver, de acuerdo a lo que revisen ministras y ministros, a favor del pueblo de México. Entonces, hay que esperar a ver qué van a resolver. Lo bueno de ahora, pues es que ya no es secreto, ¿verdad? Ya no está guardado en un cajón y a ver, que no se dé nadie cuenta para que pase. Ahora ya con la reforma al Poder Judicial ya ni siquiera hay salas, todo se ve en el Pleno y todo debe ser público para que no vayan a pasar algo por ahí en lo oscurito. Entonces, en ese y en otros casos, una empresa extranjera, una empresa nacional debe pagar sus impuestos. Y hay los mecanismos, porque tampoco se trata de cobrar algo que no se debe, ¿verdad? Si hay algún error en alguna auditoría, algún crédito fiscal, pues el particular tiene el derecho de presentarse ante un juez, sea en lo contencioso administrativo o en otros mecanismos del Poder Judicial. Así de fácil lo dejó en claro la presidenta. No. Entonces nadie se salva, tienen que pagar sus impuestos, evidentemente. Y esperemos que no solamente Movistar termine pagando, sino también el mismo Salinas Pliego ya empieza a pagar sus impuestos y pues salir beneficiados en todo eso, ¿no? El pueblo de México que salga ganón en todo el tema. Pero bueno, ya se verá más adelante. Vámonos al tema de Irán. Y es que Irán todavía no termina en este conflicto. Parece que es una provocación. No sé si sea real que todavía tenga la intención. Pero después de que prácticamente se anunciara por parte de Israel e Irán el fin de pues este conflicto, que ya se denominó como la guerra de los 12 días, así le puso Donald Trump a este hecho histórico que va a trascender pues, a través de la historia, ¿no? Ya la gente va a conocer esto como la guerra de los 12 días, posiblemente, si no es que vuelve a escalar otra vez, porque hay una alta probabilidad de que continúe este conflicto. Y es que Donald Trump siempre argumentó que se hizo la destrucción total pues, de todas sus bases nucleares. Pero resulta lo contrario cuando el mismo Irán dice estar listo para reanudar su programa nuclear y el enriquecimiento de uranio. O sea, que lo que se ha hecho por parte de Estados Unidos pues no dio resultados al final de cuentas. No hubo un cambio real. Lo único que cambió es que dejaron de atacarse mutuamente Israel contra Irán. Fue la única diferencia. Dice aquí la Agencia para la Energía Atómica iraní anunció el martes que el país persa está listo para reanudar el enriquecimiento de uranio en el marco de su programa nuclear 12 días después del inicio de los bombardeos de Israel contra instalaciones atómicas y en medio de un frágil alto al fuego. El programa nuclear de Irán se reanudará sin interrupción y estamos listos para reiniciar el enriquecimiento. Nuestro programa no se detendrá, dijo la agencia según informaron medios iraníes. Entonces esta es la información que está circulando. Y pues todo esto tiene sentido, ya que sumado a lo que da F Noticias, también lo que dice Reuters, otra revista de Estados Unidos muy conocida, pues da esta información. Dice aquí, los ataques estadounidenses podrían haber retrasado el programa nuclear de Irán solo unos meses, aseguran fuentes. Caso contrario a lo que dice Donald Trump, que supuestamente destrozaron totalmente. Dice aquí, una evaluación preliminar de inteligencia estadounidense determinó que los ataques estadounidenses del fin de semana contra instalaciones nucleares iraníes han hecho retroceder el programa de Teherán en solo unos meses, dijeron a Reuters 3 fuentes con conocimiento del asunto. La evaluación clasificada contradice las declaraciones del presidente Donald Trump y altos funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Defensa Pete Hegseth. Estos afirman que los ataques del fin de semana, que combinaron pues armamento antibúnker y armamento más convencionales, prácticamente terminaron con el programa nuclear iraní. Sin embargo,
Aún así, la evaluación inicial indicó que los ataques podrían no haber sido tan exitosos como afirmaba la administración de Trump. Una de las fuentes dijo que las reservas de uranio enriquecidas de Irán no habían sido eliminadas y, de hecho, el programa nuclear del país podría haberse retrasado solo 1 o 2 meses. Luego también dice acá, los demócratas han dicho anteriormente que las afirmaciones de Trump de que los ataques del fin de semana acabaron o retrasaron seriamente el programa nuclear de Irán aún no estaban respaldados por evidencia. No he visto ninguna evidencia de que el programa nuclear haya sido completamente destruido, como afirmó Donald Trump, dijo el lunes el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. Y es que tienen razón. Yo en redes sociales, por lo menos, o ningún medio de internet o medios de lo que sea, pues han publicado alguna evidencia contundente que afirme que las instalaciones nucleares por parte de Irán hayan sido completamente destruidas. Ni una sola pizca de evidencia. Entonces, pues esto sigue abonando a que la crisis continúa. Obviamente todo esto son por parte de fuentes que citan estos medios, más no algo oficial. Pero pues la amenaza persiste. Y todo esto agarra más valor cuando el mismo primer ministro de Israel lanza una amenaza de que si a alguien se le ocurre seguir con el plan nuclear en Irán, van a responder con fuerza. Entonces todo esto abona a que es muy probable de que sea cierto, ¿no? Mira, dice aquí, tal cual, Netanyahu prometió nuevos ataques a Irán si el régimen retoma el programa nuclear tras el fin de este conflicto. Netanyahu, primer ministro de Israel, aseguró este martes que responderá con la misma determinación y fuerza en caso de que Irán intente reactivar su programa nuclear, según declaraciones emitidas en su primera comparecencia pública desde la entrada en vigor del alto al fuego entre ambos países. En un mensaje televisado a la nación, Netanyahu calificó de victoria histórica la campaña militar contra Irán, enfatizando que el operativo denominado Operación León Ascendente será documentado en los canales de la historia militar de Israel. Hemos logrado una victoria histórica, expresó el dirigente, aludiendo a la eliminación de lo que describió como dos amenazas existenciales simultáneas, el programa nuclear y el arsenal de misiles iraní. Y es que esto lo dijo claramente, o sea, él lo dijo a través de los medios, y qué mejor que escucharlo de su propia boca. השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין, ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. אם מישהו באיראן ינסה לשקם את הפרויקט הזה, נפעל באותה נחישות, באותה עוצמה, לגדוע כל ניסיון כזה. אני שב ואומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באותה עוצמה, באותה נחישות, השמדנו את תעשיית ייצור הטילים של איראן. הרסנו עשרות מפעלים לייצור טילים, פגענו קשות במלאי הטילים. השמדנו את רוב המשגרים, במקרים רבים, השמדנו אותם דקות לפני שהם שיגרו את... Entonces la amenaza persiste, sigue el conflicto, posiblemente siga el conflicto, y si pues el primer ministro de Israel lanzó esta advertencia, porque fue una advertencia de que si se continúa con el proyecto de Irán, pues va a haber una consecuencia. Si lo está diciendo es por algo. Y lo más probable es que Irán sí vaya a continuar realmente con su proyecto. Pero bueno, me parece que Donald Trump no ha dicho nada en concreto acerca de este tema, pero ya no tardando va a dar información que procede ante esto, ¿no? Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado la información. Yo les agradecería un botonal si se suscriben al canal, le dan like y comparten el video. Yo me despido, les deseo una bonita tarde y nos vemos en una próxima nota. Bye.